Vamos con el sermón para este día. Como les dije anteriormente, en cada domingo de la cuaresma vamos a enfocar en un pecado que se cometió durante la Semana Santa o cerca de la Semana Santa. Hoy nos toca el pecado de orgullo. ¿Okay? Y vamos a comenzar con una oración. Señor, pedimos que nos des tu Espíritu Santo. Mediante tu palabra, ven a nosotros, fortalécenos, guíanos y alimentanos. Santa palabra, amén. En la gracia y la paz del Señor sea con ustedes este día y siempre, amén. Les voy a contar la historia del Super Bowl 3. El Supertazón, Super Bowl, es el juego que determina quién es el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Por el salario, ustedes lo saben, Super Bowl, gran cosa. En 1969, en el Super Bowl 3, los Colts de Baltimore jugaron contra los Jets de Nueva York. Okay. Todos creían que los Colts de Baltimore iban a ganar fácilmente. Todos pensaban, eran los favoritos, eran los mejores. Solamente habían perdido un solo juego en la temporada. Tenían el mejor equipo en toda la liga fácil. Tenían una ofensiva muy potente, tenía una defensa bien fuerte, tenían más estrellas que los demás equipos, tenían los mejores, tenían más talento, los mejores entrenadores también. Y todo el mundo creía que los Colts de Baltimore iban a ganar fácilmente. También los Colts de Baltimore creían que iban a ganar fácilmente a los Jets de Nueva York. Problema. Algunos de los expertos en el fútbol americano en esa época, antes del juego, les advertían a los Colts de Baltimore en entrevistas: tengan cuidado de los Jets, son bastante buenos, ¿verdad? Ellos tienen esta estrella, este quarterback Joe Namath, es buenísimo. ¿Okay? Tengan cuidado de ellos sí los pueden ganar. Tengan cuidado. ¿Saben cómo los Colts de Baltimore, los jugadores y entrenadores, respondieron a estas advertencias? Ellos no son nada. ¿Okay? Vamos a ganar fácilmente. Ellos no son nada. Este Joe Namath, sus rodillas apenas puede caminar. Por favor, no vamos a perder. ¿En serio? Pan comido, los Jets, ¿verdad? Vamos a ganar fácilmente a esos que no saben. ¿Saben cómo? Lo que pasó en el Super Bowl 3 fue una de las sorpresas más grandes en la historia de los deportes. Los Jets de Nueva York ganaron a los Colts de Baltimore 16-7. Fue una sorpresa, nadie lo pudo creer. ¿Okay? ¿Cuál fue el problema de los Colts? La mera verdad es que eran mejores que los Jets. Fácil. Pero ¿cuál fue su problema? Orgullo. Estaban demasiado confiados en ellos mismos. No tomaron en serio el adversario. No se prepararon lo suficiente. ¿Y qué pasó? Perdieron. Lo mismo les pasó a los discípulos de Jesús en el Jueves Santo. Su adversario no fue un equipo de fútbol americano. Se trató de algo mucho más serio. Se trató de su fe y de sus almas. Y su adversario tenía mucho más poder que los Jets de Nueva York. Su adversario era ¿quién? Satanás, ¿verdad? Satanás. Vamos a escuchar la historia triste. La Biblia. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Oigan, Jesús advirtió a sus amigos, ¿no es cierto? Pero no solo les dio advertencias, Él pronosticó
ustedes van a caer en el pecado esta noche. Fue un pronóstico, no solo una advertencia. Okay. Y como los Colts de Baltimore, los discípulos muy creídos, ¿cómo respondieron a Jesús? Ay, no te preocupes por nosotros, Jesús. Somos tus discípulos, los seguidores más fuertes. Jamás haríamos tal cosa. Nosotros no. Hasta Pedro lo escuchamos, ¿no es cierto? Jesús, aunque esos caigan, yo nunca. Hasta la muerte. Y todos dijeron, hasta la muerte, Jesús. Somos muy fuertes en la fe, Jesús. No te preocupes por nosotros. No, jamás caeríamos en un pecado así. Tenemos mucha fe. Muy confiados en ellos mismos, muy orgullosos. Y sabemos lo que pasó cuando Judas llegó con las autoridades armadas, ¿verdad? Para arrestar a Jesús. ¿Qué pasó? Todos como cobardes espirituales abandonaron a Cristo. Y luego Pedro, ¿qué hizo él? ¿Verdad? El que juró que jamás haría tal cosa, ¿qué hizo él? Antes que el gallo cantara, él negó que conoció al Señor 3 veces, jurando que no lo conocía. ¿Qué les pasó a estos discípulos tan fuertes, tan confiados, tan seguros de ellos mismos? ¿Qué les pasó aquella noche? ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudo Pedro jurar que jamás abandonaría al Señor y luego, unas horas después, jurar que no lo conocía? ¿Qué les pasó? Orgullo. Orgullo. Fue su caída. Mira, el problema de los discípulos no fue una falta de fe. Ellos tenían mucha fe en ellos mismos, pero no en Jesús. El problema de los discípulos no era una falta de confianza. Tenían mucha confianza en sus propias fuerzas, pero no en Dios. Y fíjense lo que les pasó. Ellos dependían de ellos mismos y no dependían de Dios. Eran nosotros jamás vamos a caer en pecado. Nosotros tenemos mucha fe. Nosotros somos muy fuertes. Nosotros. ¿Qué les pasó? Pues nosotros, los discípulos de 2019 de Jesús, sus seguidores, también a veces somos orgullosos, tenemos nuestros momentos de orgullo y a veces caemos en el mismo pecado. Hijo, debes de estudiar para este examen que tienes mañana. No necesito estudiar, mamá. Ya sé toda la información, ya me lo sé todo. No. Hijo, por favor, estudia porque no quiero que caigas en la tentación de copiar en el examen. Ay, mami, nunca haría esto como mis otros alumnos. Yo sé todo lo que y jamás haría tal cosa. No queremos que vayan a esta fiesta, por favor, muchachos, porque va a haber drogas y alcohol y ustedes lo saben. Ay, ¿qué? ¿No confían en nosotros, mami, papi? No vamos a probar estas cosas, jamás vamos a caer en estas cosas. Sí está ahí, pero nosotros jamás lo haremos. Somos cristianos. Nosotros. Mi hijo, es que no queremos que estés a solas con tu novia por tanto tiempo en la casa cuando nadie más está. ¿Sabes qué? No queremos que caigan en... Ay, mami, ¿que no confían en mí? Por favor. Somos cristianos, somos buenos muchachos. Hasta que participamos en el grupo juvenil de la iglesia, jamás haríamos tal... Hijo, la tentación puede ser muy fuerte a veces. Y cuando uno es joven, ay, por favor, no confíes en mí. Yo jamás haría tal cosa. No, déjame en paz, mami. Después del trabajo, unos compañeros de trabajo te invitan a tomar unas chelitas, ¿verdad? Unas cervezas en la cantina y tú quieres ir para relajarte. Ahora, tú sabes muy bien que siempre terminan en la borrachera porque esos compañeros de trabajo no saben parar con 2 o 3. Pero tú quieres ir, tú pensando, voy a pararme con 2 o 3 y ir a la casa tranquilo. Yo no voy a seguir el mismo rollo, como quien dice. Y le llamas a tu esposa y le dices, mira, voy a llegar un poco tarde, vamos a ir a tomar unas cervezas allí en la cantina esa. Y tu esposa dice, no, es que no vayas, tú sabes lo que van a hacer, siempre se emborrachan. Ay, mija, no te preocupes por mí, chiquita, yo no voy a caer, soy cristiano, yo soy fuerte. ¿No te acuerdas de lo que pasó la última vez? Llegaste borracho, estabas tan crudo que ni fuiste a la misa. Ay, pero ya soy más fuerte, soy más maduro en la fe, déjame en paz, confía en mí, no caería. Rentas una película
en la cual sabes que hay desnudez y violencia y malas palabras, pero tú piensas, tú razonas. Es muy buena película, todos están hablando de esa película, quiero verla. Y yo puedo mirar esas cosas sin caerme, no hay ningún problema ahí. Ay, mi horario, es difícil llegar a la misa cada domingo. Pero no necesito ir a la iglesia. Yo ya me sé mucho, ya sé todo de la historia de Cristo. No necesito ir a misa cada domingo. Y leo la Biblia mucho en casa. Y puedo ir un domingo sí, otro no, una vez al mes. Y no voy a caer en la fe. No va a disminuir mi fe. Yo soy fuerte. Nunca perdería la fe. Si tú estás sentado en la banca ahorita pensando, ninguno de los ejemplos que el pastor acaba de mencionar me aplica. Yo no tengo este problema con el pecado del orgullo porque yo soy muy humilde, uno de los creyentes más humildes en el mundo y jamás caería yo en el pecado del orgullo. Eres exactamente como los discípulos orgullosos si así estás sentada en la banca pensando esto, mis hermanos. El Espíritu Santo en la palabra de Dios da advertencias y habla del peligro, de los peligros que tienen este pecado de orgullo. Peligro del pecado de orgullo. Escuchemos lo que él dice. Necio es el que confía en sí mismo, dice la palabra. También dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, dice la palabra. 1 Corintios 10 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Mis hermanos, el pecado de orgullo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando uno es orgulloso, uno se cree invencible por uno mismo. ¿Sí? Casi se está elevando a uno como su propio Dios. Cree yo no necesito de Dios, yo estoy bien como soy. ¿Sí? Es hacer a Dios a un lado y es elevarte como a un lugar que no te corresponde para nada. ¿Sí? Y es decir, yo no necesito, yo estoy bien como soy. Es confiar en uno mismo en vez de confiar en Dios. Y si uno sigue cayendo en el pecado y si este pecado de orgullo nos lleva, pues es el principio del fin de la fe, eventualmente. La solución de no seguir cayendo en el pecado de orgullo está en la Biblia. ¿Okay? Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Para vencer el pecado de orgullo, tenemos que humillarnos ante Dios. Humillarnos ante Dios. Tenemos que reconocer que somos pecadores patéticos. Tenemos que reconocer que solos no tenemos absolutamente ningún valor espiritual solitos. ¿Okay? ¿Y qué dice la palabra en Juan aquí? Dice, sin Él nada podemos hacer, sin Jesús. Él dijo, sin mí nada pueden hacer ustedes. ¿Okay? Para vencer el pecado de orgullo y de todos los pecados, mis hermanos, tenemos que ir a Jesús, no a nosotros, tenemos que ir a Jesús, porque Jesús, ¿qué hizo? Él venció y quitó este pecado y todos los demás pecados. Cuando Él vivió una vida perfecta, jamás cayó en el pecado de orgullo, jamás cayó en ningún pecado. Vivió una vida santa y luego dio esta vida santa e inocente en la cruz por nosotros. Luego resucitó de la muerte. Mis hermanos, Él quitó este pecado de orgullo y los demás pecados, nos lavó. Somos salvados, mis hermanos. Somos salvados de este pecado de orgullo y de todos los demás pecados que hemos cometido en la vida, no confiando en nosotros, sino confiando en ¿quién? En Jesús, en Dios. Fíjense en lo que dice. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No habla de nosotros, de nuestras obras y de nuestros esfuerzos o de nuestras fuerzas. ¿Qué dice? Todo el que confíe en ¿quién? En Él, en Cristo, será salvado. Todo el que invoque en su nombre será salvado, mis hermanos. Cuando confiamos en Cristo, es increíble, cuando confiamos en Jesús nuestro Señor,
Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey del universo. Cuando confiamos en Cristo, creyendo en Él, somos los más desdichosos en el mundo. Somos los más bendecidos en el mundo. Un día Dios nos va a exaltar y nos va a llevar al cielo y vamos a reinar con Él en gloria eterna. Y antes de llegar, como Dios nos bendice, nos protege y nos cuida. Un ejército de ángeles está para cuidarnos, mis hermanos. Y nos alimenta y nos provee y nos da dones y habilidades. Y el pan de cada día, bendición, una lluvia de bendiciones cae sobre nosotros como sus hijos, creyentes en Él. Sobre todo perdón y salvación y vida eterna, fuerza en la... Mis hermanos, tenemos todo eso, no por nosotros, sino por Él. Y somos salvados no por nosotros, sino por Cristo. Y vamos a seguir adelante en la fe, no por nuestra fuerza, sino por el poder de la palabra y el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y podemos evitar este pecado de orgullo y los demás pecados, no hallando fuerza en nosotros, sino haciendo caso a las advertencias de Dios y a su consejo en la palabra de Dios. No acudiendo a nosotros, sino acudiendo a Dios. ¿Verdad? Yendo a la palabra, buscando fuerzas en Él. Allí se encuentra la habilidad de vivir para Dios, de ser humildes y de no dejarnos llevar por el orgullo. Entonces vamos a Cristo. Confiamos en Jesús, dependemos de Jesús. Nos aferramos a Jesús en cada tentación, en cada prueba, en cada situación y en cada momento de la vida. Y seguido escuchamos la palabra, seguido nos aferramos al Evangelio y sus promesas, hallando fuerza en Dios. Y seguimos esta advertencia de nuestro Señor Jesús, que nos dice, una advertencia llena de amor: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Alerta, despiertos, preparados. ¿Sabe cuándo Jesús dijo esas palabras y a quiénes dijo esas palabras? Les dijo a los discípulos el Jueves Santo: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Pues saben ustedes lo que les pasó a estos discípulos orgullosos. ¿Saben lo que les pasó a estos discípulos orgullosos? Ellos cayeron en pecado, llenos de orgullo, abandonando al Señor. Qué vergüenza fue, negando al Señor. Pero ¿qué les pasó después? Yo les voy a decir lo que pasó después con estos discípulos orgullosos. Ellos aprendieron la lección. Se arrepintieron, pusieron su fe en Jesús. Llegaron todos a ser grandes predicadores de la palabra, ejemplos para los creyentes. Y sufrieron mucha persecución. 11 de los 12 discípulos, todos menos Juan, sufrieron la muerte de mártir. Pero bajo mucha persecución y presión se mantuvieron firmes y fieles en la fe. ¿Cómo pudieron hacer esto? Obviamente no confiando en ellos, sino poniendo toda su confianza ¿en quién? En Cristo y en su palabra. Mis hermanos, igual como los discípulos que eran muy orgullosos y cayeron y abandonaron a Cristo en el Jueves Santo, nosotros también hemos tenido nuestros momentos de orgullo. Vamos a ser honestos, ¿verdad? Hemos caído en este pecado. Pero igual como los discípulos, vayamos a aprender la lección también. Nos arrepentimos y creyendo en Cristo quedamos lavados y perdonados. Y luego, día a día, seamos humildes. Si nos enorgullecemos de algo, si somos orgullosos de algo, que sea en la cruz de Cristo y en su salvación. Confiamos en Jesús, dependemos de Cristo, nos aferramos a Jesús y a su palabra, y entonces vamos a vencer en el momento de la tentación, y vamos a seguir en la fe, y vamos a llegar a nuestro hogar celestial. Amén.